Daniel acababa de reingresar al hospital y dije, bueno, me voy a quedar a hacerle compañía hasta que Daniel salga, ¿no?, de esta última hospitalización. Y fue justamente la hospitalización de la que ya no salió. Entonces me quedé 6 semanas con él día y noche, pero fue el mejor regalo que me pudo haber dado la vida. Hoy doy gracias de haber perdido ese proyecto porque me regaló 6 semanas de vida de mi hermano. Y yo hubiera pagado lo que fuera, Gustavo, por lo que viví con él, por las pláticas en el hospital, por las carcajadas en su momento, porque hubo un momento en el que estaba en recuperación. No todo era tan tétrico. Él entró al hospital, pero había fecha de salida. No sabíamos que se iba a ir en esa misma hospitalización. Entonces, pues, tuvimos muchas pláticas día y noche. A Daniel no le gustaba estar solo, entonces yo me quedaba con él. Y yo era el familiar autorizado, la cara ante el hospital para cualquier cirugía, cualquier cosa que se tuviera que hacer. Por lo tanto, no me podía despegar de ahí. Se ha manejado que si la exmujer fue la que estuvo con él. Es una mentira, porque el que estuvo con él día y noche fui yo, porque yo era la persona que estaba autorizada por el hospital, ¿no? Entonces, me quedé con él esas últimas 6 semanas y pues después de eso vino el luto, ¿no? Los meses que le siguieron, que fueron durísimos. ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel enfermo? Daniel estuvo enfermo 2 años. ¿De qué murió Daniel Bisoño? Daniel murió de cirrosis hepática no alcohólica. Ese fue, pues, digamos que esa fue la enfermedad, el nombre correcto. Daniel se enfermó, por lo que nos platican los especialistas, principalmente de llevar una vida con malos hábitos, porque Daniel no hacía ejercicio, Daniel no tenía horas de comida. De unos años para acá empezó a padecer ansiedad, entonces eso no le permitía dormir. Dormía muy pocas horas y las mal dormía. Entonces su cuerpo, pues, no se recuperaba en ningún momento. Y hacía teatro también. Trabajaba todo el tiempo y siempre con mucho estrés y con muchas angustias, parte de esa ansiedad en la que vivía, ¿no? Siempre tenía miedos, siempre. Todo el tiempo nos externaba que tenía miedo que le quitaran el teatro, que si en su trabajo de repente ya no le contestaban los mensajes, entonces él creía que estaban enojados con él. Entonces, todo el tiempo estaba preocupado. Obviamente todo esto... Ese estrés es de la fregada. Claro. Y sabes también el estrés que puede matar a alguien. Daniel tuvo también muchos problemas de sobrepeso en su vida y constantemente hacía dietas y dietas mal hechas, ¿no? Porque siempre le compartían, oye, te voy a dar una dieta keto y la dieta de la luna y la dieta de no sé qué, y él quería hacer todas, ¿no? Porque quería estar delgado. Y eso también era patear al hígado cada vez que hacía una dieta, porque además no la hacía al pie de la letra. También se automedicaba mucho, ¿no? Para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza, para el no sé qué. Él se reía mucho de eso porque nos íbamos de viaje a Estados Unidos y todos íbamos de compras y él se metía a las farmacias. Y yo decía, él decía, mientras hacen su shopping, yo hago el mío. Y él se metía a las farmacias a comprar toda clase de medicinas porque siempre traía para todo, para las agruras, y eso es malísimo también para el hígado. Se fue enfermando y no se dio cuenta. Fíjate que yo una de las últimas veces, o quizá la última vez, o de las últimas veces que lo vi en el teatro, y estaba muy delgado. Sí. O sea, yo no veía su programa porque pues, estábamos prácticamente al mismo horario. Y ese día lo vi y le digo, Bisoño, estás muy delgado. Es que tengo 2 años a dieta. Obviamente estaba enfermo, pero ya no lo quería decir él. No sé si no lo quería decir o tampoco estaba no lo sabía. Consciente, claro, porque llegó un momento en el cual, claro, el cuerpo termina por demostrar que hay algo raro dentro de él y a veces es demasiado tarde, ¿no? O sea, yo creo que ya venía enfermo y en algún momento pues explotó y empezó a tener evacuaciones con sangre y empezó a tener ya señales de alarma, pero pues, ya también cuando llegues a ese punto ya es muy tarde para revertir el daño que te hiciste. Se trató en su momento con medicamentos, con tratamientos, se trató de no llegar a un trasplante de hígado porque pues eso era lo que tocaba, ¿no? El hígado ya no estaba trabajando bien. Y pues lamentablemente no hubo oportunidad. O sea, es impresionante a veces cómo la vida te dice, ya no.
hasta ahí. Y por más que luchas y tratas y todo, te dicen no, 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 hasta que es no. Porque le pasó, cuando creíamos que podíamos revertir el daño al hígado, vino un problema en la vesícula. Y cuando creímos que todavía podíamos salvar el hígado, vino una infección en la zona en la que le quitaron la vesícula, que se fue a los pulmones y todo eso lo empezó a descompensar hasta terminar dando por inservible su hígado. Mira, yo lo decía, si uno se siente mal, te duele la cabeza y se fregó todo el día, te da gripa o te da COVID y estás una semana, te sientes de la fregada. Bisoño estuvo más de un año internado, ¿no? Sí. Ya no era vida tampoco. O sea, qué cosa. Pero yo te quería preguntar, ¿cuál fue el primer síntoma de Daniel Bisoño que se sintiera mal? ¿Lo recuerdas? Sí, Daniel empezó a tener evacuaciones con sangre. Ok. Ese fue el tema. Fue al médico, todavía ese día se fue a trabajar, fue a hacer teatro, pero él se sentía muy débil, se sentía cansado, mareado, y así dio función. Creo que dio 2 funciones, en ese momento estaba en Lagunilla, mi barrio, y al día siguiente... Que salen calzones. Sí. Sí, que salen calzones de la obra, claro, me acuerdo ahorita. Sí, justamente. Y al día siguiente, pues, se fue al hospital a hacer todos los estudios necesarios y ya no lo dejaron salir. Le dijeron, no, espérate, esto no es normal, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que había también un daño en el hígado. Le hicieron, obviamente, o sea, ahí en ese primer internamiento es cuando se dan cuenta. Sí, porque resulta que se dan cuenta que el hígado está dañado porque ahí es en donde se dan cuenta que las venas que inyectan sangre al hígado, que son estas, ay, se me fue el nombre, pero varices esofágicas son unas venitas que inyectan sangre al hígado y que como el hígado ya está cirrótico, está duro, está más chiquito, más compacto, ya no permite fluir sangre y entonces la sangre se regresa y se revientan como globitos. Y ahí te puedes desangrar. Y si te toma dormido y no te das cuenta, ya no despiertas. Afortunadamente en ese momento se dieron cuenta y lo intervinieron. Entró directamente al quirófano, pero ya después de ahí ya no paramos. Me acuerdo que antes lo habían operado de las hemorroides. Sí. Y era muy simpático como lo comentaba él. O sea, pues uno se reía, ¿no? Pues, tampoco, o sea, lo decía de una manera tan chistosa que no me acuerdo cómo decía, si el garapiñado o el azteca, no me acuerdo qué, pero era muy simpático porque sacaba un chiste de una desgracia, tragedia. de una tragedia. Sí, creo que esa era una de sus principales habilidades. Él siempre decía, hay que burlarse de uno mismo, para que cuando los demás se burlen de ti, pues no te afecte, ¿no? Si tú te empiezas burlándote por ti, vas a ser feliz toda tu vida. Esa era su forma de pensar. Y mira que lo hizo, porque durante 2 años retó a la muerte en 11 hospitalizaciones, Gustavo. Lo retó y le ganó. Lamentablemente la última ya no se logró, pero sí salió vencedor en su mayoría. Yo creo que gracias a Dios se logró porque, como lo acabas de decir, no era vida. No. Estaba hecho pedazos. Él sufría el desgaste físico, emocional, mental, Sí. y el desgaste de ustedes, el desgaste y la angustia de su hijita, de Micaela.